¿Por qué nos vamos a concentrar en el abordaje? Porque, como les decía, el diagnóstico oportuno, el poder identificar este tipo de tumores oportunamente nos va a ayudar a tener mejores pronósticos y evoluciones de los pacientes. Una caponía, por fortuna ya hoy podemos volver a tomarnos un café juntos. ¿Y por qué no tomarnos el mejor café del mundo? Estos son mis disclosures, investigador principal de algunos eje cafetero. Yo me formé en el Hospital General de México. Esta es una escultura que hizo mi papá, que se encuentra enfrente en la fuente que está enfrente del edificio de oncología del Hospital General de México, donde yo me pude formar. Es una escultura que se llama el apapacho. Es una referencia a cuando mi mamá tuvo el cáncer, que tuvo cáncer de mama. Y bueno, esta es otra vista del Hospital General de México, de la entrada. Luego no me creían que sí estaba ahí la escultura. Esta es una obra también de mi papá. Esta es una obra que hace tratando de relacionar las dos culturas, la cultura mexicana y la cultura colombiana, dentro del café, en relación a los animales de la jungla, el jaguar, las ranas, las ruinas arqueológicas prehispánicas mexicanas y las colombianas. Todos estos son filtros de café que se utilizan con café colombiano, obviamente, en nuestra región. No me está... Listo. Bueno, el cáncer. El cáncer es una de las patologías que más ha tenido impacto y que ha tenido desarrollo en los últimos años. Ya en este libro, es un libro muy interesante, se lo recomiendo a todo el mundo. El emperador de todos los males, se menciona que desde el primer casos de cáncer que se diagnosticaron, que se identificaron en el Egipto de los faraones, esta enfermedad se ha convertido en el principal enemigo de la comunidad científica, ¿no? Es una enfermedad que reúne a todo un grupo multidisciplinario de, de científicos, no solamente médicos, sino también grupo paramédicos, nutricionistas, investigadores, químicos, todo. Ya a finales del siglo XIX, Roswell Park, un cirujano, uno de los primeros cirujanos oncólogos, que incluso uno de los centros importantes de oncología en el estado de Nueva York lleva su nombre, ya decía que el cáncer en un futuro iba a superar a todas las enfermedades infecciosas como causa de muerte a nivel mundial. Y hoy en día ya sabemos que el cáncer es la segunda causa de muerte solamente después de las enfermedades cardiovasculares. Cuando vemos la tuberculosis, malaria, estas enfermedades infecciosas que en ese entonces eran una de las principales causas de muerte, ya están muy disminuidas en nuestra población. Y en los últimos 50 años, gracias a los avances, al diagnóstico oportuno, a los medicamentos nuevos, la mortalidad por enfermedades coronarias y por evento vascular cerebral, con todos estos protocolos de manejo rápido de los 30 minutos de ateplaza y todos estos, ha disminuido la mortalidad por estas enfermedades cardiovasculares. Pero por cáncer no. A pesar de todos los nuevos diagnósticos oportunos de los tratamientos, la enfermedad se ha mantenido. ¿Por qué? Porque sigue siendo una enfermedad mucho más agresiva y con un final fatal. Bueno, ya igual a mediados del siglo XIX, ya en 1860, Charles Darwin en su libro El origen de las especies, esta es una segunda edición traducida al francés con autorización del autor, ya se utilizaba, ya en este libro él nos presentaba muchos de los conceptos que hoy en día seguimos utilizando para referirnos a las características de las células tumorales, las mutaciones, los genes, conceptos que él no inventó, pero que pudo relacionar y pudo utilizar en una teoría muy interesante. Y bueno, así como evoluciona un grano de café para convertirse en un arbusto de café y darnos una bebida tan deliciosa que todos podemos disfrutar, y obviamente las mejores que son de acá del eje cafetero. Y como evoluciona
como evoluciona una especie, también puede evolucionar la enfermedad. ¿Y cómo se va dando el cáncer? Tenemos una célula de cualquier parte del cuerpo que va a presentar una mutación. Esta mutación le va a conferir el crecimiento, el que se pueda seguir reproduciendo, que siga aumentando su número. Esta mutación es, conforme se va dividiendo cada vez más la célula, va a tener la capacidad de tener nuevas mutaciones. Estas nuevas mutaciones van a condicionar mayor crecimiento, nuevas mutaciones que a pesar de que yo en un momento de un tratamiento, como puede ser un manejo quirúrgico, una quimioterapia, una radioterapia, va a haber mutaciones que van a tener resistencia contra ese evento, ese tratamiento, y que van a persistir a pesar del tratamiento. Estas células mutadas, estas mutaciones de resistencia van a condicionar nuevos crecimientos, nuevas mutaciones, mayor crecimiento, lo que nos va a dar la recurrencia, la diseminación, metástasis y progresión de la enfermedad. Entonces, más o menos cómo va evolucionando la enfermedad. Es un camino, esta es lo que le llamamos la evolución natural de la enfermedad. Y bueno, quise traer este tema a relación. Me pareció que se podía correlacionar con el tema que venimos a tocar el día de hoy. Durante muchos años, desde la conquista de los españoles hasta principios del siglo XX, se encontraban en el centro de México montañas como estas. Todo el mundo las observaba y pensaba que eran montañas normales. Montículos llenos de hierba que nadie tomaba en cuenta. Hasta que se descubrieron que eran las pirámides. La zona arqueológica de Teotihuacán, con una de las principales zonas arqueológicas que tenemos en México, y pues yo podría decir que a nivel mundial. Y ya conforme se fue descubriendo, se fue sacando a la luz, también tenemos, qué pena, monumentos ya mucho más estables, mucho más tenemos. Si no se hubiera hecho una investigación, si no se hubiera descubierto, no tendríamos un monumento tan precioso. ¿Cómo vamos a hablar ahorita del cáncer de riñón? El cáncer de riñón, si no lo diagnosticamos, si no lo identificamos, si no lo tomamos en cuenta, no lo vamos a poder diagnosticar, no vamos a poder dar un tratamiento y no vamos a poder tener una sobrevida en el paciente. En el mes de junio, el segundo jueves del mes de junio, se considera, es el día de concientización sobre el cáncer renal. Estos son los dos principales colores que utilizan para caracterizar el cáncer de riñón. Hablando del cáncer de riñón, la incidencia ha ido aumentando. A nivel mundial, Latinoamérica es la cuarta región en mayor número de casos de cáncer renal, con 31.938 casos nuevos y alrededor de 14.200 aumentando en los últimos en los últimos años, perdón, en los últimos 30 años. El cáncer de riñón ha aumentado un 38% en los últimos 10 años, convirtiéndose en la quinta causa de cáncer a nivel de los hombres y un 42% en las mujeres, convirtiéndose en la 10ª causa de cáncer en el grupo, en las mujeres. Este cáncer va a ir aumentando. Se tiene esperado que, por ejemplo, en estas son cálculos del Reino Unido, para el año 2035 ya vamos a tener hasta 21.700 casos de diagnósticos nuevos de cáncer renal a nivel del Reino Unido, y se espera que va a ser una de las patologías de mayor crecimiento en los próximos 20 años. Y bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Tenemos factores de riesgo importantes. Algunas condiciones médicas, la obesidad, el tabaquismo, algunos medicamentos, la presencia de factores genéticos y algunas exposiciones químicas. Estos factores de riesgo los vamos a poder dividir principalmente en tres tipos. Los factores de riesgo modificables, y los dos modificables que se van a dividir en factores genéticos y factores propios de la evolución de la vida.
Ujú. Entre los modificables, obviamente, como ya les comentaba, estaba la obesidad. La hipertensión, que como ustedes saben, es un factor que va a condicionar una presión y una inflamación continua en el riñón. Las enfermedades crónicas, renales crónicas, ya los pacientes que tienen secuelas de diabetes, de hipertensión y también propias ya del riñón. La falta de ejercicio, la obesidad nos va a condicionar que estemos en un estado proinflamatorio, lo cual va a condicionar que todo nuestro cuerpo esté en un estado inflamatorio todo el tiempo, lo que hace que se aumenten las vías de desinflamación o de control de la respuesta inmune, lo cual va a condicionar que haya un mayor desarrollo de células tumorales. Ahorita vamos a hablar un poquito de la inmunoncología, pero bueno, este es uno de los factores que también tenemos en cuenta. La diabetes, como ya lo decía, no solo por la falla renal, sino porque la diabetes es por la característica de la glucosilación de las proteínas, también nos va a condicionar que haya un deterioro de la función, también va a disminuir la perfusión a nivel de los tejidos y, pues bueno, otros efectos que va a tener. El tabaco, no solamente por los efectos carcinogénicos del mismo tabaco, sino que también por lo mismo va a aumentar la hipoxia, va a aumentar la disminución del flujo sanguíneo y del oxígeno a los órganos y va a condicionar que haya deterioro de las células. Y bueno, otros factores ambientales que, como ustedes saben, todas estas patologías son multifactoriales, entonces uno no puede decir que sea solo una. Entre los factores genéticos, principalmente está el von Hippel-Lindau, el síndrome von Hippel-Lindau, que va a estar relacionado a una proteína que ahorita vamos a ver que está en relación en la hipoxia. El síndrome de leiomamatosis, que está relacionado al cáncer de células renales claras del riñón. También hay un síndrome de enfermedad papilar hereditaria. Y bueno, entre otros. Y otros factores no modificables que hay que tomar en cuenta es el sexo. Los hombres tenemos una mayor incidencia de cáncer renal. La edad es una enfermedad propia del adulto mayor. No se ven casos por debajo de los 40 años, es muy raro que se pueda ver en pacientes por debajo de los 40 años. La edad promedio son los 64 años. También la raza, se ha visto que en los habitantes de las islas Polinesias es menor la incidencia que en otras razas. Hay una ligera mayor incidencia en el grupo, en la raza negra, aunque también se ha visto que hay una menor diagnóstico en este grupo, pues más que todo en Estados Unidos. Y factores geográficos que obviamente van a tenerse en consideración, como el sitio donde uno vive, que tiene mayor exposición a ciertas sustancias. Bueno, conócete a tu enemigo y conócete a ti mismo y saldrás triunfador de 1000 batallas. Esta frase de Sun Tzu en el arte de la guerra hace más de 2000 años, nos denota mucho de lo del cáncer. Hoy en día, cada vez conforme más conocemos la célula tumoral, conocemos más los mecanismos que ésta utiliza para poderse reproducir, para poder sobrevivir. Yo siempre les digo yo admiro a la célula tumoral. Cada vez que se estudia más, se estudia la microbiología, me llama más la atención. ¿Por qué? Porque mientras más la conozco, sé que hay más mecanismos que hoy en día podemos utilizar para atacarla. Estas características o hallmarks que se mencionan en inglés son características que va a tomar cada una de estas células para poder reproducirse, para persistir en su crecimiento, para sobrevivir, para evitar la apoptosis o la muerte celular programada. Cada una de estas características va a estar relacionada a factores o vías de señal a nivel intracelular. Aquí podemos ver, son muchísimas, y el desbalance en alguna de estas ya puede condicionar este crecimiento. Todas estas células, todas estas características van a persistir y con la modificación de alguna de las proteínas ya podríamos tener una célula tumoral. Y bueno, por fortuna, hoy en día, para todos estos hallmarks, o por lo menos las que ya se han identificado, que muy probablemente vamos a tener cada vez más y nuevos hallmarks que vamos a estar identificando, ya hoy en día tenemos
terapias dirigidas contra cada uno de estos que nos ayudan a tener un ataque de esto. Obviamente no los tenemos en todos los tipos de cáncer, porque hay ciertos tipos de cáncer que se benefician más de algunos tipos o que algunas de estas características son de mayor actividad en la célula tumoral. Igual, no quiere decir que sea solo uno de estos el que esté interactuando, son varias, como ya les dije, son varias las mutaciones que se pueden estar dando y por eso es que en muchas ocasiones tenemos que hacer combinación de tratamientos. Y bueno, en específico, en el cáncer renal, perdón. Bueno, en específico en el cáncer renal son varios los mecanismos que podemos tener para que haya desarrollo de células tumorales. Pero en específico, en estos dos casos en específico, en el von Hippel-Lindau, en el síndrome de von Hippel-Lindau, que como les decía es uno de los mayores, de mayor incidencia o de mayor presencia para cáncer renal, vamos a tener estas dos características. Por lo regular, en la mayoría de los casos, en los pacientes que no están relacionados al von Hippel-Lindau, yo voy a tener un tejido renal, cuyas células van a tener las dos proteínas de von Hippel-Lindau intactas, van a estar presentes y van a estar siguiendo su función, que en un momento se las va a mencionar, y, voy a tener algún factor que va a condicionar que una de estas dos se inactive. Por fortuna, siempre tenemos dos genes para cada una de las proteínas. Estas proteínas de control son, por lo regular, suelen ser de tipo recesivo. Es decir, necesito tener la alteración de las dos para que se presente la mutación o sobreexprese o no se exprese la mutación. Entonces, al ser recesivas, pues siempre, mientras yo tenga uno de los controles que tenga presente una de las dos, de las dos proteínas, de los dos genes intactos, voy a tener el control de la mutación. ¿Listo? Perdón, que tenía una alarma. Qué pena. Ya es hora de dormir a los niños. Eh, bueno, entonces, ¿qué es lo que? Entonces, en este momento tengo esa de lesión, entonces no va a tener todavía la presencia de tumor. Entonces, pero es un paciente que va a seguir probablemente teniendo el tabaco, va a seguir teniendo la obesidad, entonces va a condicionar que haya una nueva alteración a nivel del ADN y se va a condicionar que ya no voy a tener ninguna de las dos proteínas presentes. Esto va a condicionar que tenga un quiste o alguna lesión y que se presente el tumor. ¿Qué pasa en el von Hippel-Lindau? Ya tengo uno de mis dos genes alterados. Entonces solo necesito una alteración para poder tener la presencia de células. Entonces, al no tener que pasar por un doble golpe o un doble hit, como le decimos a veces en oncología, voy a tener la presencia de múltiples lesiones, lo cual va a condicionar a tumores mucho más agresivos con un diagnóstico mucho más avanzado. Igual, este es un caso similar en el caso del síndrome hereditario de cáncer papilar, que voy a tener, que va a estar relacionado a la vía del MET y igual, cuando tengo las dos mutaciones, cuando no tengo ninguna de las dos mutaciones, tengo que tener el doble hit para presentar el tumor, pero cuando tengo el síndrome hereditario de cáncer renal papilar, voy a tener con solo un hit o una alteración, me va a dar la mutación. Entonces, ¿esto quiere decir que todos los pacientes con Hippel-Lindau van a tener cáncer renal? No, pero van a tener una alta incidencia porque va a ser muy cercana a la posibilidad de tenerlo. ¿Y cómo funciona esto? Como ustedes saben, el riñón es uno de los reguladores de la sangre, es un filtro, toda la sangre va a pasar por ahí. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener normalmente?
dentro de la normoxia, o cuando tengo el oxígeno normal, voy a tener una proteína que es el factor estimulante de la hipoxia, que cuando se oxigena va a condicionar que haya una ubiquinización de la proteína vía la proteína del von Hippel-Lindau, que va a llevar a la señalización, lo cual va a llevar a que esta proteína del el IF o el factor de hipoxia celular se una a un proteosoma y este se ¿no? Eso es lo que hace normalmente nuestro organismo, por eso no se está relacionando. ¿Qué es lo que me va a condicionar? Cuando hay hipoxia, voy a tener, se van a unir dos proteínas de factores de estimulantes de la hipoxia, y cuando estas se unen, van a ir al núcleo celular y van a activar la producción de factores como el factor de crecimiento del endotelio vascular, lo cual va a condicionar a crecimiento celular y a otras características. Entonces, cuando yo tengo la mutación del von Hippel-Lindau, a pesar de que yo esté en normoxia, no voy a tener una destrucción del factor de hipoxia, lo cual va a condicionar que voy a tener, en este caso, todas estas proteínas de hipoxia van a estar estimulando el crecimiento, lo cual va a condicionar que haya un crecimiento celular y que se presente el tumor. Pero bueno, entonces, hoy, como les decía, estamos en la idea de poder diagnosticar de manera temprana. Cuando yo todavía tengo el tumor primario, cuando no he tenido que llevar a un tratamiento y que todavía no tengo la recurrencia, metástasis o progresión. Entonces, bueno, como les decía hace rato, el Sol y la Luna, la, eh, las ruinas de Teotihuacán, esta es la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna. En la realidad no sabemos que se llamara Teotihuacán, no sabemos si se relacionaba al Sol o a la Luna, gracias a las investigaciones arqueológicas que se ha visto. De hecho, no se sabe mucho de esta población, es una población que se extinguió muchos años antes. Teotihuacán quiere decir la ciudad donde se reúnen los dioses, porque el pueblo mexica, los aztecas, la consideraban como que era una ciudad tan impresionante que debió haber sido construida por los dioses. Entonces, de hecho, hay un mito de la creación del Sol y la Luna basado en esta ciudadela. Y bueno, obviamente necesitamos tener el diagnóstico oportuno. El diagnóstico oportuno es importante. ¿Por qué? Porque mientras yo tenga un diagnóstico oportuno, voy a tener una mayor incidencia de etapas tempranas, lo cual va a condicionar a que yo pueda tener una mejor sobrevida en mis pacientes. Hoy en día, el cáncer renal, en la etapa clínica 1, se diagnostica en un 29.2%, cuando podemos ver que en la etapa 4, por fortuna, hoy es uno de las de menor incidencia, aunque es la que tiene mayor impacto. Y bueno, en el diagnóstico oportuno vamos a dividirlo en dos cosas. Vamos a hablar del tumor renal pequeño y de la enfermedad sintomática. O sea, cuando voy a identificar la enfermedad, cuando ya está dando síntomas, pero también cuando por incidencia encuentro un tumor. Entonces, bueno, esta es la piedra de la Koyotsausky, es una piedra arqueológica que se encontró en las ruinas del Templo Mayor en Ciudad de México. Esta es una piedra que estuvo oculta desde el 1500, que fue la conquista, a los pies del Templo Mayor, y que se identificó cuando se vio, cuando estabas llevando el cableado para poder construir en 1970 las líneas de metro de Ciudad de México. Esta es una escultura que en la mitología mexica o azteca representa la luna. Entonces, pues bueno, nos representa una piedra, una lesión que estaba ahí, que durante mucho tiempo estuvo ahí hasta que no se hizo una investigación o por otra causa se encontró. Y eso es el tumor renal pequeño. El tumor renal pequeño es una lesión renal de menor de 4 centímetros que en su eje mayor, de menor de 4 centímetros en su eje mayor, que en un estudio de imagen se va a identificar con o sin la captación de medio contraste. Es decir, que en un estudio cualquiera yo identifico una lesión de 4 centímetros. Lo ideal es que sea en un estudio de alta calidad, que sea multifase, que yo pueda tener
definir si hay captación o no de medios de contraste. Alrededor del 50% de los pacientes van a tener un diagnóstico de un tumor renal. Este se ha aumentado con la incidencia, en su incidencia, gracias a los nuevos métodos de diagnóstico. Hoy tenemos mucho más acceso para una ecografía de alta resolución o una tomografía o una resonancia magnética. Entonces, muchas veces por eso se pueden identificar estos tumores. Esto es muy típico que llega un paciente que le hacen una tomografía de abdomen buscando una lesión a nivel del colon, y lo que se identifican es un quiste en el riñón. Y bueno, a pesar de su alta incidencia, la mortalidad no ha aumentado. ¿Por qué? Porque se ha podido identificar de manera oportuna. Y bueno, alrededor del 20 al 25% de todos los tumores renales pequeños van a ser benignos. Como les decía, en el diagnóstico diferencial voy a tener el cáncer renal, pero voy a también tener quistes simples y también el diagnóstico de amiloidosis. Incluso dentro de los tumores renales voy a tener no solo el tumor de células claras, sino que voy a tener oncocitomas, datos de amiloidosis con poca grasa, tumores de células transicionales, o sea, que vengan de la pelvis, pero que se estén metiendo hacia el parénquima renal, y linfomas, metástasis de otros tumores, porque también puedo tener metástasis, y en otros casos puedo tener infecciones y datos de infartos del parénquima. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer cuando tengo una masa identificada por esto? Bueno, si ya hice una tomografía, voy a valorar. No tiene un realce o no tiene un aumento con el medio de contraste, pues voy a considerarla que es un quiste simple y no voy a dar ningún manejo. En algunos de estos voy a tener datos claros de que tienen grasa o tejido liposo, adipocitos, que va a ser un angiomiolipoma, que es un tumor benigno. Y cuando ya tengo un incremento con el medio de contraste y que no estoy identificando que sea por grasa, voy a considerar que pueda ser un cáncer renal u otro tipo de tumor. Dependiendo de qué tanto se aumenta o qué tanto es el realce con el medio de contraste, yo voy a poder definir entre cuando es leve, que aumenta de 10 a 20 unidades Hounsfield en la tomografía, pues voy a pensar que es una lesión de bajo grado, entonces puedo llevar a hacer una resonancia magnética para poder identificar mejor la lesión. Cuando es un realce mayor al 20 unidades Hounsfield, pero todavía no es tanta la captación, puedo pensar que es un tumor renal, pero de tipo papilar. Y por el otro lado, cuando ya es un realce muy vivido, puedo considerar que muy probablemente sea un cáncer renal de células claras. Con esto yo voy a definir en este grupo si los llevo a cirugía o no. Y esto va a depender de varias características, principalmente las características del paciente y a qué tipo de cirugía los voy a llevar. ¿Qué voy a decidir hacer? ¿Una resonancia magnética o una tomografía? Por fortuna, hoy en día tenemos más acceso a resonancias magnéticas, pero no quiere decir que todos los pacientes los tengo que llevar a una resonancia magnética o tengo que hacer un gasto de un estudio que pues claramente es un poco más costoso que la tomografía. Bueno, los estudios nos dicen que la tomografía multidisección hasta 16 contra la resonancia magnética tienen una sensibilidad y una especificidad muy similares. Ambos estudios tienen una muy buena sensibilidad y un valor predictivo negativo adecuados, pero su especificidad y el valor predictivo positivo es bajo. Entonces, pues son dos estudios que me van a ayudar para poder identificar. ¿Cómo va a decidir si hago resonancia magnética o tomografía? Pues bueno, hay que tomar en cuenta que la tomografía, las ventajas es que es un estudio de más rápida realización, de mayor acceso, que el tiempo
de estar dentro del aparato es mucho menor que en una resonancia magnética, que esto puede pues, ser benéfico para pacientes que tienen claustrofobia. Yo creo que a ustedes les ha tocado pacientes que nunca se consideran claustrofóbicos y uno les preguntó en la cita y después regresan por la indicación de resonancia bajo sedación. Algo importante es que, pues, como ya les dije, suele ser en pacientes añosos. Entonces, hay pacientes que van a tener implantes médicos como marcapasos, prótesis, que eso lo hace muy fácil para la tomografía. Igual, con la resonancia, con la tomografía, tengo la capacidad de que, basado en el contraste, puedo hacer una medición mayor y más establecida de las unidades Hounsfield, que me va a poder dar ese beneficio de determinar si es o no es un tumor renal, maligno o benigno. Y bueno, que también hoy en día con las nuevas tecnologías de tomografía se pueden hacer variaciones en la captación de energía, en el envío y la captación, para poder identificar características que también nos van a ayudar a disminuir los falsos positivos. Por otro lado, las ventajas de la resonancia magnética son pues que no tengo una exposición a radiación, que eso es a considerar en un paciente que yo tengo, que puedo identificar un paciente joven que tiene una lesión y que pues no lo quiero someter al riesgo de la radiación por una tomografía, que me va a dar una mejor resolución y una mejor caracterización en esos tumores que son menores de 2 centímetros. Eso sí tiene una ventaja sobre la resonancia magnética, y que el uso de gadolínio, aunque también puede tener sus riesgos a nivel renal, es mucho menor que la nefropatía comparada con el medio contraste de la tomografía. Y por otro lado, también tiene un menor riesgo de alergias, que como saben, algunos pacientes pueden hacer alergia a los medios de contraste de las tomografías. Y bueno, por fortuna, hoy en día tenemos pues ya tenemos la clasificación de Bosniak, que nos va a ayudar a poder caracterizar más estos quistes. Esta es una clasificación que se hace basada en los factores de hablar de las características de la lesión, si la presencia o no de septos, el grado de engrosamiento de estos septos y la presencia o no de contenido sólido dentro del septo. Entonces, esta va a ser una clasificación que va de 1 a 4. La etapa 2 está la 2 y la 2F, que nos va a dar que es más que todo una 2 que hay que estar más en vigilancia. La etapa 1 son quistes, pues las características de un quiste simple que no tiene septos o que tiene solo un septo, que va a tener, no va a tener ningún aumento al interior, y que pues es completamente sólido. ¿Listo? El Bosniak 2 va a tener pequeños septos, 1 a 3 septos que no van a tener incremento, y que, bueno, no vamos a tener una hiperintensificación con el medio de contraste. El 2F, pues, que ya nos lleva a un 5% de riesgo de malignidad, vamos a tener múltiples septos, o sea, más de 3 septos, con algunos que ya puedan estar engrosados y que pueda o no contener algún incremento con el medio de contraste, alguno de estos septos. Y el Bosniak 3 y el 4 es cuando ya tengo septos gruesos, con características más que se realzan con el medio de contraste, o que estos septos son irregulares o que tienen o que están ya más deformados en la característica, o incluso que ya tenga un tumor dentro del mismo quiste, que me pueda estar hablando de una lesión tumoral. Entonces, pues esto es una representación de el Bosniak 1, Bosniak 2, el 2F, el Bosniak 3 ya con un engrosamiento de los septos, y pues bueno, el Bosniak 4 que ya tiene cambios importantes en el contenido de los septos. Y bueno, el tamaño también importa. Según las características, en su tamaño va a ser mayor la posibilidad de tener un cáncer renal.
Entonces, ya los tumores de 3 a 4 centímetros, pues vemos que podemos ser de un 80 a un 90% de posibilidades de ser un tumor maligno. Obviamente hay que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, pues si el quiste es simple o complejo, si son múltiples quistes, si entre los tumores renales, como les decía, hablar de los sarcomas, las metástasis, los linfomas, las masas o tumores benignos como el adenoma renal, los angiomielipomas, los oncocitomas, que son tumores benignos, y pues la infección o los infartos. Entonces, ¿cuáles son algunos de los algoritmos? Pues yo voy a tener un tumor pequeño, el cual se podría considerar un T1A por sus características, que está limitado al riñón. Entonces puedo llevar a una vigilancia activa, a hacer alguna terapia local de ablación o de destrucción, una nefrectomía parcial o ya en algunos casos una nefrectomía total. ¿Cómo es la vigilancia activa? La vigilancia activa, la ideal es que pues yo tengo uno de estos tumores, que tengo las características por la tomografía, puedo estar haciendo la tomografía de 3 a 6 meses por 2 a 3 años, o una resonancia magnética cada 12 meses hasta los 5 años. Si la enfermedad está estable, no ha crecido, la lesión se mantiene igual, pues la llevo a descontinuar la vigilancia. Si creció un poco y todavía no estoy tan convencido, puedo llevarlo a continuar con la imagen para ver el crecimiento. Obviamente, si esta crece mucho, pues es tomar la evaluación de un grupo multidisciplinario para manejo de esa lesión renal. Según la clasificación de Bosniak, también voy a tomar algunas decisiones. El 2 y el 1 y el 2, pues voy a considerar las lesiones benignas, no hay que darle seguimiento. El 2F, como les decía, si es muy complejo, puedo llevarlo a hacerles igual cada 6 meses un estudio de imagen por 2 años. Si está estable, puedo suspender. Y si es muy complejo, puedo hacerlos más seguidos, hasta 5 años. Y en cualquier momento que yo encuentre que haya una progresión o alguna lesión, puedo llevarme al manejo quirúrgico. Porque aquí el Bosniak 3 y el Bosniak 4 también se pueden dejar en vigilancia, porque hay que tomar en cuenta las características del paciente. ¿A qué pacientes les voy a llevar a cirugía? Pues bueno, tengo que tomar en cuenta pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, pacientes con alguna enfermedad metabólica como diabetes, hipertensión, en los adultos, pacientes que por sus características como con la presión alta, la diabetes, van a ser propensos a tener falla renal. Entonces hay que también tener en cuenta que son pacientes que si yo les quito un riñón, pues voy a tener mayor deterioro de la función renal y tal vez se le voy a quitar por una lesión benigna. Y pues bueno, también ya pacientes que tienen alguna enfermedad renal crónica por alguna otra causa, las ya mencionadas o cualquiera de las otras. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Un grupo multidisciplinario. Yo tengo que tener un oncólogo, un radiólogo, un nefrólogo, un urólogo, un nutricionista, medicina familiar también tiene que estar presente para poder tomar las decisiones. El médico que conoce más al paciente, que puede determinar si es candidato o no es candidato, que también está controlado sus otras patologías. Entonces, eso me va a ayudar a determinar la cirugía. ¿Cuál es el manejo local? Pues por lo regular, en pacientes que tienen una lesión única, se va a tratar de hacer una nefrectomía parcial, en la cual voy a quitar solamente la lesión, que esto va a determinar, según el sitio donde está el tumor, la posibilidad de hacer la nefrectomía. Y pues en esos tumores que son de menos 3 centímetros, hasta podemos hacer ablaciones con una aguja fina. Lleva a entrar por radiología intervencionista donde está el sitio del tumor y hacer ablación, ya sea con calor, con radiofrecuencia o incluso ya pues no en cáncer renal, pero también podemos poner quimioterapias de este tipo. ¿Listo? Hay que tomar en cuenta que el riesgo de sangrado es de 1 al 2% en la nefrectomía parcial. ¿Por qué es importante tomarlo en cuenta? Porque es un sangrado importante para una cirugía para identificar un tumor. ¿Listo? Y bueno, la nefrectomía. Como les decía, hay que tomar muy en cuenta eso. Si vamos a quitarle todo el riñón a un paciente, pues tomar en cuenta todas estas características, hablar con el nefrólogo, el urólogo, la expertise del urólogo, eso es muy importante. La confianza que tengamos de que el urólogo cuando va a hacer una nefrectomía parcial o total, pues el beneficio que le va a dar al paciente.
en el pronóstico oncológico, el que yo lleve a un paciente a quitarle todo el riñón o quitarle hacerle una nefrectomía parcial es el mismo. Entonces, y si hay un mayor riesgo de falla renal. Entonces, por una pequeña lesión hay que tomar en cuenta todos estos factores. ¿Listo? Y bueno, por el otro lado, esta es la piedra del sol, es el calendario azteca. Esta, a diferencia de la Koyotsausky, siempre se identificó desde un principio. Estuvo durante muchos años, esta es la Catedral de la Ciudad de México. En la pared lateral de esta, es una lesión que estuvo ahí, que estaba, es un, una, un monumento que estuvo ahí presente, que muchas personas, muchos mexicanos pasaban alrededor, incluso durante la invasión de Estados Unidos a México, los soldados americanos la utilizaron de tiro al blanco. Y que ya hasta la década de 1960 se pudo trasladar al Museo Nacional de Antropología e Historia de Ciudad de México, donde es la entrada, pues es lo que te recibe en la sala mexica del museo. Es un museo muy, muy hermoso, se lo recomiendo a todo el mundo. Entonces, esto pues lo puse así porque para mí es como una relación. Cuando ya tengo una enfermedad sintomática, cuando ya tengo el paciente que me llega con los síntomas y yo lo que quiero es identificar por qué está teniendo estos síntomas. No siempre voy a pensar en cáncer renal, ¿no? Voy a pensar en otras causas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tomar en cuenta? Como ya habíamos dicho, los factores de riesgo, los síntomas, obviamente los tipos histológicos de tumores y los síndromes paraneoplásicos. ¿Cuál es la historia natural de la enfermedad? Pues alrededor del 7% van a ser de diagnóstico incidental, 45% de estos van a ser diagnosticados en la enfermedad localizada, el 25% enfermedad avanzada y el 30% en enfermedad metastásica. Alrededor del 9 al 27% de los pacientes van a tener ganglios afectados. También voy a tener una afección de la vena renal en un 21% y de la vena cava inferior en un 4%. ¿Por qué es importante esto? Porque esto es un factor que va a tener en cuenta el urólogo a poder hacer la cirugía o no. Y bueno, alrededor, como ya les decía, la gran mayoría, o sea, vamos a tener una alta incidencia de pacientes que van a ser diagnosticados en etapa metastásica, siendo los pulmones el principal sitio de metástasis, al igual que el hígado y los huesos. Los factores de riesgo, ya lo decíamos, el tabaco, la obesidad, hipertensión, factores genéticos, una historia familiar de cáncer renal, pues nos debe llevar a sospechar cáncer renal. Los pacientes que están en diálisis crónica, muchas veces en estos pacientes pensamos que ya esos riñones, porque ya están en disfunción, ya no los tenemos que tomar en cuenta, pero pueden desarrollar cáncer esos tumores. Y pues bueno, los pacientes que tienen enfermedad crónica, también los pacientes que están en un manejo con inmunosupresión continua. Por ejemplo, yo tuve un paciente que era un paciente renal, tenía hipotrofia de ambos riñones, se pudo llevar a trasplante renal y ese riñón tuvo cáncer. Entonces, muy probablemente el paciente tenía factores que le condicionaron y al estar en una inmunosupresión continua por el tumor, por el trasplante, perdón, se desarrolló la lesión tumoral, ¿no? Entonces son casos que se dan. Bueno, ¿cuáles son los síntomas? Pues son síntomas muy inespecíficos. Vamos a tener pacientes que tienen fiebre, fatiga, enrojecimiento, anemia, elevación de la presión, edemas, sangre en la orina, pérdida de peso, dolor en el flanco, pérdida del apetito. De hecho, alrededor del 9% de los pacientes van a tener esta triada clásica, que es la presencia de un tumor a nivel abdominal, dolor lumbar y dolor y hematuria. La gran mayoría de los pacientes llegan a una consulta, yo creo que a ustedes les ha tocado, y dicen, doctor, me duelen los riñones, con cualquier dolor lumbar. Pues bueno, la mayoría de las veces pensamos, oye, señor, es que usted no hace ejercicio, entonces pues no tiene un dolor lumbar, una escoliosis, algo. Pero si esto ya nos dice, tiene presencia de hematuria y me siento una bolita aquí en el abdomen, pues bueno, hay que tomarlo en cuenta. Ujú. Alrededor del 40% de los pacientes van a tener hematuria.
Y bueno, los tipos histológicos, el más común es el tumor de células claras de riñón, pero también vamos a tener el papilar, los cromófonos y como les decía, los oncocitomas, que en realidad no son tumores o pues, se pueden clasificar o como tumores benignos muy malignos, porque pueden recurrir, pero o muy benignos o muy malignos, que son muy benignos, que no hacen metástasis. ¿Listo? ¿Cuáles son los principales síndromes para neoplásicos? Durante en los años mozos de la medicina se hablaba que la tuberculosis era la gran, eh, em, se me fue la palabra, la gran imitadora, ¿no? Todo podía ser tuberculosis, ¿no? También se dijo el lupus, de hecho House siempre decía es lupus. Pero también el cáncer renal hoy en día se conoce que es uno de los grandes imitadores. Hay muchos síntomas inespecíficos que pueden llevarnos y es principalmente por los síndromes paraneoplásicos. Vamos a tener la anemia, disfunción hepática, fiebre, hipercalcemia, la caquexia, eritrocitosis. Podemos tener una amiloidosis secundaria por la alteración del cáncer renal y la trombocitosis y la polimialgia reumática. Voy a hablar de los principales, la anemia, que se puede presentar desde un 29 hasta un 88% de los pacientes. Esta anemia es una anemia de un paciente crónico, es un paciente que yo lo voy a ver con una anemia normo-normo, pero que va a estar muy relacionada a una disminución de la producción de eritropoyetina. El síndrome de Struffer, son cambios de disfunción hepática. Pues obviamente en el cáncer renal la principal causa de disfunción hepática son metástasis, ¿no? Es lo primero que voy a sospechar. Pero que yo tenga un paciente con alteraciones del hígado sin metástasis no quiere decir, no quiere decir que no va a pasar. Ese se llama síndrome de Struffer y es una elevación de las fosfatas alcalinas y de las otras enzimas hepáticas que da por un aumento de las citocinas, entre ellas la interleucina 6 y los factores de crecimiento de macrófagos. Todo esto hace que haya un estado proinflamatorio del hígado y muchas veces haciendo una nefrectomía, la nefrectomía cuando el tumor está localizado, se mejoran los síntomas de la disfunción hepática. Por el otro lado, alrededor del 20% van a tener fiebre. Van a tener una fiebre que también va a estar relacionada al aumento de las citocinas, dentro de las citocinas proinflamatorias y que va a ir relacionada a sudoración nocturna, fatiga, anorexia, pérdida de peso. Son estos síntomas B que pensamos por lo regular en un linfoma. Por el otro lado, la hipercalcemia, que va a estar en alrededor del 15%, esta va a ser principalmente por las metástasis óseas, que van a estar haciendo lisis de las células tumorales, de las células del hueso, lo cual va a tener un aumento de la liberación de calcio a nivel de la sangre y también por un aumento del mismo tumor de producir la proteína relacionada a la paratormona. Esto va a tener en relación a la interleucina 6 un aumento de la absorción de hueso y también con las prostaglandinas. Esto es más o menos pues, cómo se puede dar. Vamos a tener que por la misma proteína relacionada a la paratormona va a ser una estimulación de la reabsorción del calcio a nivel del mismo riñón. O sea, el riñón va a empezar a absorber calcio. Y por el otro lado, el estímulo de los osteoclastos va a tener un aumento de la destrucción de los osteocitos y va a tener liberaciones de calcio. Esta misma liberación de calcio va a tener un aumento de la producción del factor de crecimiento del tejido y de los fibroblastos y que también va a llevar a una estimulación de la sobreexpresión de la hormona de la proteína relacionada a la paratormona. Vamos a tener pacientes que van a tener síntomas de caquexia. Por lo regular es un paciente que va a tener una pérdida de peso no intencionada, que va a perder el apetito incluso para los alimentos que le llaman mucho la atención o que le gustan mucho. Pérdida del músculo y pues que eso va a condicionar en un deterioro de la calidad de vida. La caquexia oncológica es una de las principales blancos que también tenemos que tomar en cuenta. Y es uno de los puntos que nos dice el paciente, doctor, he tenido pérdida de 10 kilos en los últimos 3 meses. ¿Y esto por qué se da? Son muchos los factores, no me voy a detener en cada uno de estos, pero quiero que vean que está relacionado todo. Desde que el tumor produce enzimas
la leptina y entre otras, que van a estimular pues, al saciamiento rápido, a la disminución a la disfunción del mismo intestino, una disminución en la producción de las enzimas pancreáticas, lo cual va a condicionar una disminución de un síndrome de mala absorción. A nivel del hueso, del músculo, va a aumentar la proteólisis, va a disminuir la producción de proteína, y a través del cerebro también va a tener mecanismos de saciamiento a nivel del sistema nervioso central, entre otros. Y bueno, voy a tener la eritrocitosis, que va a estar alrededor del 5% de los pacientes, que esta se da por un aumento de la eritropoyetina, así como se puede haber una disminución de la eritropoyetina, puede haber un aumento de la eritropoyetina porque también aumenta el tejido renal. Es un tejido renal tumoral que no es funcional, pero puede tener producción de algunas de las sustancias que esta produce. Y la trombocitosis, que es igual un factor de mal pronóstico, que es un factor que condiciona pues, deterioro en el paciente, que aumenta la trombosis y que puede tenernos complicaciones serias en el paciente. Bueno, entonces, pues como les decía, es el poder identificar estas dos vías, estas dos zonas, el sol y la luna, que pueden estar ocultas, que pueden ocultar algo grande y bueno, poder ir identificando eso. Y bueno, para terminar, quería comentarles pues que, bueno, este es un café que produce un amigo mío a 1760 metros sobre el nivel del mar. Es un café Borbón rosado de nuestra región, el mejor café del mundo. Entonces, pues ya que lo identifiqué, ¿qué voy a hacer? ¿No? Como les decía, están estos hallmarks del cáncer. Son características que tienen las células tumorales para producir, para crecer, para hacer esa resistencia y ese crecimiento tumoral. Hoy en día, en cáncer renal, tengo dos mecanismos muy importantes para atacar. Las células, el cáncer renal es un tumor que evade muy fácilmente la respuesta inmune. Entonces, ya hoy en día tengo medicamentos que me van a ayudar a mejorar o a activar la respuesta inmune. Y por el otro lado voy a tener los inhibidores del crecimiento angiogénico. Es, como les decía, en relación al von Hippel-Lindau, uno de los factores importantes es el factor de crecimiento del endotelio vascular. Los tumores renales tienden a ser muy vascularizados y se estimulan por el factor de crecimiento del endotelio vascular. Todos nosotros, estamos produciendo células tumorales todo el tiempo, ¿no? Estamos produciéndolas, pero no estamos teniendo cáncer. ¿Por qué? Porque en su gran mayoría nuestro sistema inmune está identificando esas células y atacándolas. Y esto es lo que pasa. Este es el ciclo inmunológico del cáncer. Yo voy a tener una célula tumoral que va a liberar enzimas o sustancias proinflamatorias que va a llamar a la respuesta inmune innata. Esta respuesta inmune innata a través de los macrófagos, las células natural killer, los linfocitos natural killer, las células dendríticas, van a llegar al sitio tumoral y van a liberar citocinas y van a empezar con la fagocitosis, perdón, que va a llevar a destrucción de la célula tumoral, ¿no? Esta destrucción va a llevar a la muerte celular, lo cual va a condicionar que haya mayor liberación de antígenos. Estos antígenos, por el otro lado, por la vía de la respuesta inmune adaptativa, va a llevar que estas células presentadoras de antígenos, las células dendríticas, puedan llegar hasta el linfocito, donde esta célula presentadora de antígenos va a activar a los linfocitos T, los cuales van a salir a través de los vasos sanguíneos hacia el sitio tumoral, y estos linfocitos T activos van a atacar la célula tumoral. Entonces, eso es lo que nos está permitiendo que nuestro cuerpo no esté teniendo células tumorales todo el tiempo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Las células tumorales, como les decía, tienen hallmarks, mecanismos, características que condicionan la resistencia. Y dos de estos mecanismos es la producción de coestimulantes inhibitorios
de la respuesta inmune. ¿Y qué es lo que se da? Cuando yo tengo a nivel del ganglio linfático, el linfocito T, cuando llega a la célula dendrítica, que llega a activar el linfocito T, le presenta el péptido, entonces activa esta célula dendrítica. Pero, obviamente, nosotros tenemos mecanismos para regular la respuesta inmune, si no estaríamos inflamados todo el tiempo. Uno de esos mecanismos es CTLA4. Este CTLA4 es un mecanismo que ayuda a regular la respuesta inmune. Las células tumorales tienen la capacidad de mandar pues, enzimas que van a estimular la sobreexpresión del CTLA4 en los linfocitos T a nivel de los ganglios linfáticos. Entonces, aunque tengo esta célula T activa, esta unión le va a decir, no, no ataques. Y cuando tengo un linfocito T que sí pudo activarse y llega al sitio tumoral, voy a tener otro mecanismo, que es el PDL1, que es el que le dice a este linfocito T que viene con toda la energía, con toda la gana de atacar esa célula tumoral. La célula tumoral sobreexpresa el PDL1, que se une a un ligando en el linfocito T, que es el PD1, y tiene una interacción y le dice, no, no me ataques, soy amigo. Entonces, esto es un mecanismo, uno de esos hallmarks o características que la célula tumoral desarrolla para disminuir la agresión del sistema inmune contra el tumor. Pero por fortuna, hoy en día ya tenemos medicamentos que van dirigidos a esto. Así como veíamos acá, como les decía, cuando se liberan los antígenos, la célula dendrítica llega al ganglio y va a tener esta interacción con CTLA4. Entonces voy a tener este linfocito T inactivo. Pero hoy en día tengo el ipilimumab, que es un anticuerpo monoclonal que va dirigido contra el CTLA4, que va a disminuir esta interacción con su ligando. Entonces la célula T se va a activar. Entonces la célula que se había quedado inactiva se va a activar. Y por el otro lado, a nivel del sitio tumoral, voy a tener esta interacción del PDL1 y el PD1, que ya hoy en día tengo medicamentos anti-PD1 y anti-PDL1, el nivolumab, que es un anti-PD1, que va a hacer que no haya esta interacción. Entonces estos linfocitos T que estaban activos, pero inactivos, quietos o dormidos, al tener esta interacción, al ya no tener esta interacción, se van a despertar y van a ir a atacar a la célula tumoral. Entonces, hoy en día tenemos ya diferentes medicamentos anticuerpos monoclonales que van contra esto, principalmente el nivolumab y el pembrolizumab que tienen acción en esta interacción, pero también tengo otros como el avelumab, durvalumab, atezolizumab y el ipilimumab y el trelimumab. Entonces, cuando yo comparo o cuando yo intento en un estudio clínico buscar el beneficio de un medicamento, por lo regular, esto es lo que tengo. Yo tengo una sobrevida y trato de aumentarla. Pero la historia natural de la enfermedad continúa, ¿no? El paciente va a llegar al fallecimiento. Solo lo único que le estoy tratando de hacer en este paciente con enfermedad metastásica es llevar a prolongar un poco más su tiempo de vida. Y si se puede, mejorarle la calidad de vida. Pero con la inmunoterapia se vino a ver un cambio de paradigma. Porque aunque esta charla no era tanto para hablar de esto, quería comentárselos. ¿Por qué? Porque este cambio de paradigma es lo que nos ha llevado a que estas nuevas publicaciones, que se decía que la cura del cáncer y que ya ha venido, es esto. Es un paciente que son largos supervivientes. Obviamente son pacientes que eventualmente van a fallecer, pero con esto buscamos que la causa de su muerte sea otra, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos viendo con la inmunoterapia, largos respondedores. Igual va a haber algún grupo de pacientes que van a fallecer por la enfermedad, que no van a responder, porque va a haber células que van a ser resistentes a la inmunoterapia. Pero hoy en día estamos viendo resultados increíbles en este tipo de pacientes. Y bueno, quiero presentarles rápidamente estos tres estudios ya para terminar. Vamos a hablar, este es el estudio de nivolumab con ipilimumab, un inhibidor CTLA4 y PDL1, versus el sunitinib, que es un medicamento antiangiogénico que es el estándar de tratamiento en ese momento para el cáncer renal metastásico. Como les decía, el mecanismo, el doble mecanismo o doble bloqueo antiinmune. Aquí podemos ver en la sobrevida global que
En el grupo de pacientes con nivolumab e ipilimumab no se había alcanzado la sobrevida global. Y en el grupo de sunitinib eran solo 26 meses. En el periodo libre de progresión, los pacientes que recibieron la combinación de inmunoterapia vivieron 11.6 meses. Eso quiere decir que desde que entraron al estudio clínico hasta que la enfermedad les creció, fueron 11.6 meses. Y los de sunitinib, 8.4 meses. Ambos resultados estadísticamente significativos. Este es el otro estudio, nivolumab plus más cabozantinib. Este es un estudio mucho más reciente, de publicación más reciente, en el cual también vemos que en el periodo libre de progresión, 16.6 meses versus 8.1 meses con el sunitinib, y que en este estudio, en este momento de la publicación, no se había alcanzado la sobrevida global en ambos grupos, pero podemos ver que hay una diferencia, obviamente, en las dos líneas. Y este es el otro estudio, el pembrolizumab con el axitinib, que es también un inhibidor anti-PD1 con un antiangiogénico. Es la combinación de los dos mecanismos que habíamos dicho, no solo el inmunológico, sino también el antiangiogénico, igual que en el estudio de cabozantinib, que este es un antiangiogénico con el nivolumab. O sea, es combinar el grupo control, casi que el sunitinib, con otro antiangiogénico más una inmunoterapia. Y en este grupo también tuvimos un beneficio en el periodo libre de progresión de ambos grupos, y en la sobrevida global todavía no se había alcanzado al 100%, pero podemos ver que todos los grupos de pacientes se benefician. ¿Listo? Entonces, ya para terminar, esto, como ustedes saben, nosotros acá en Sudamérica somos privilegiados porque tenemos tenemos esta especie de oso. De hecho, dentro de la familia de los osos, el oso de anteojos es único porque no pertenece a la misma familia de los otros osos. El oso de anteojos se considera que es el guardián del bosque, el guardabosques. Cada oso de anteojos no comparte las mismas manchas o características, líneas en el rostro. Cada uno de ellos es único. Entonces, yo siempre les hago el símil que cada uno de estos pacientes lo debemos de tratar como un oso de anteojos, o como el Principito hizo con el zorro, que lo domesticó y lo hizo único entre los demás zorros. No quiere decir que todos los pacientes que tengan un quiste ya lo vamos a llevar a una nefrectomía total o parcial, pero sí hay que identificarlo, cada una de las características, tratar de llevar a tener el mejor diagnóstico. Cada paciente debemos de buscar cuál es el que se va a beneficiar con el tratamiento y vamos a tener el mejor beneficio. ¿Listo? Y pues bueno, como siempre les digo, el oso de anteojos es una especie que no solo se considera importante por sí misma, sino que se considera una especie sombrilla, que de él dependen muchas otras especies porque ayuda a esparcir las semillas y las plantas. Protegiendo al oso de anteojos, protegemos a muchísimas especies. Incluso a nosotros mismos. Muchas de nuestras fuentes hídricas vienen de las zonas que son protegidas del oso de anteojos, ¿no? Entonces, como siempre yo les digo, el cáncer, el tratamiento para cáncer, la producción de los medicamentos son altamente contaminantes, como muchos otros productos. No voy a decir que sea solo el único. Entonces, todo lo que podamos hacer por beneficiar al ambiente, por no contaminar, reciclar, pues va a ayudarnos a ayudar al oso de anteojos y pues ayudar a muchas especies, entre ellos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues todo lo que podamos hacer es importante. Esto lo hago por mis hijos, porque ellos, mi hijo tiene una fascinación por el oso de anteojos, entonces le prometí que ya lo iba a poner en todas las charlas. Y bueno, esta es igual la escultura que les había puesto, que está en el Hospital General de México, y es un ataglio también hecho por mi papá. Muchas gracias. No sé si haya dudas o preguntas con alguien del... Doctor, voy a mirar aquí en el chat si tenemos alguna pregunta. No sé si aquí en el auditorio tengan alguna pregunta. Mientras, ya le paso el micrófono, doctora. Tenemos 110